Ahora bien, ustedes deben saber de que en la Biblia se habla de Nimrod. Y Nimrod fue un poderoso en el mundo llamado, perdón, Nimrod, sino que es un cusita, un varón negro. Y él tenía que traer una enseñanza al mundo, sino que como él fue rebelde, nosotros no podemos ver la enseñanza que hay detrás de él. Porque detrás de él hay una enseñanza enorme. Porque Nimrod, el cusita, él construyó la torre de Babel. Pero no tenía que llamarse la torre de Babel porque significa la torre de la confusión. Sino que el nombre que tenía que tener la construcción que él hizo era la torre de Dios. Entonces nosotros tenemos la misión de subir la torre de Dios. ¿Y cómo se sube la torre de Dios? Que es escalar en tu cuerpo. Porque nosotros llegamos a la vida con una conciencia de un nivel de uno. Entonces el ser humano empieza a subir por la torre de Dios, que es el cuerpo, y llega a la cabeza. Y cuando llega a la cabeza alcanza la iluminación. Alcanza la iluminación. Y el ser humano tiene que hacer eso. Sino que nosotros no podemos ver esta enseñanza porque Nimrod fue rebelde. Por eso se llama que la torre de Dios. Y Jesús es el que te enseña. Ustedes deben saber que el ser humano tiene que aprender un cierto grado de maldad. Tiene que aprenderlo. Y Jesús te enseña un grado de qué? De maldad. Jesús te enseña un grado de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, es que yo soy un pastor, pero un pastor es una persona muy inocente. Y la inocencia es buena, pero no toda la vida. Y por eso el ser humano tiene que tener un grado de qué? De maldad. Y Jesús te enseña esa maldad. Y por eso es importante tener a Jesús como maestro, para que Él te enseñe ese grado de qué? De maldad. Tú dices, no, es que yo tengo una hoja muy oscura porque tengo mucha maldad. Es una persona que está vacía. Les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Una persona que es muy mala, tiene una hoja oscura, está vacía. ¿En qué? En oscuridad. Está vacía, es una hoja negra. Tú dices, no, es que es negra, pero está vacía. Mucha maldad. Pero tú dices, no, un pastor es una persona que es muy, muy buena. Y la hoja está en blanco. También está ¿qué? Vacío. Entonces Jesús dice, hay algo que les hace falta para que sean perfectos. Necesitan un grado de maldad. Y Jesús te enseña ese grado de maldad. Y al que es malo, Jesús les enseña ¿qué? El grado de bondad, para que sean perfectos. Por eso, cuando tú mires un fruto, tú vas a darte cuenta de que, venga, el fruto tiene que un lado positivo y un lado negativo, como todos nosotros. Si tú te tapas un lado de la cara, te vas a dar cuenta de que un lado tuyo es bueno, pero el otro lado tuyo es malo, como que te ves malo. Porque todos tenemos que tener un grado de maldad. Es necesario tenerlo, pero para eso necesitamos que Jesús nos enseñe ese grado de maldad. Solamente Jesús nos enseña ese grado de maldad. No es una maldad de matar a otra persona, no, no. Es otro grado de maldad. Y la persona se despierta en conciencia y alcanza la iluminación. Pero el hombre tiene que aprender cierto grado de maldad. Y ese grado de maldad Jesús se lo da, que es como una dosis de maldad necesaria que el ser humano debe tener para poder despertar en conciencia. Y el ser humano se da cuenta de esto. El ser humano no evoluciona espiritualmente de forma recta, sino que lo hace de forma cíclica. Y se va dando cuenta que muchas cosas que son malas realmente son buenas. Tú arrancas aquí y aquí tú dices, venga, lo que está al otro lado es malo, porque yo estoy en el bien. Pero luego tú das la vuelta y te das cuenta de que ese mal que tú miraste desde lejos era algo bueno. Entonces, no, ahora que yo lo hago es bueno, pero como lo otro que está lejos es malo. Y luego Dios te lleva a ese punto y tú dices, venga, pero es que eso también es bueno. Eso es malo, eso es bueno. Entonces tú vives de una manera cíclica y te das dando cuenta de que muchas cosas que son malas realmente son buenas. ¿Cómo fue? Tú dices, venga, ¿ser pobre es bueno o es malo? La gente va a decir, es malo. Nadie quiere ser pobre. Y Dios te dice, Jesús te dice, es necesario que el ser humano aprenda a ser pobre. Porque cuando tú aprendes a ser pobre, tú puedes ser un buen rico. Entonces tú alcanzas que un nivel de qué? De iluminación, porque tú ya aprendiste a ser pobre y cuando eres pobre aprendes a ser rico, porque tú ya eres rico y tú miras al pobre y te acuerdas de ti mismo y dices, venga, yo también era pobre. Ven, yo te gasto, pide lo que tú quieras. Yo me acuerdo cuando yo era pobre. Entonces la persona aprende a qué? A ser rico. Cuando una persona no ha aprendido
a la pobreza, él va a decir, yo soy rico y punto, siempre voy a ser rico. Y humilla a los demás por su riqueza. Y Dios dice, esta persona no ha aprendido a ser rico. Lo manda a la pobreza para que aprenda a ser pobre. Y por eso muchas cosas que vemos de lejos al final son buenas. Y eso te lo enseña Jesús. Por eso es un grado de maldad diferente. Hay que tener cuidado con la envidia. La envidia es cuando una persona hace algo bueno desde lejos. Lo que hacía Jesús. Los fariseos y los escribas miraban a Jesús desde lejos. Recordemos que lo que les estoy explicando, de que nosotros subimos por el cuerpo de forma cíclica. Subimos por acá y decimos, venga, lo que está al otro lado, porque lo vemos de lejos, decimos, eso es malo, porque está lejos de nosotros. Y luego Jesús, ¿qué hace? Nos lleva a ese punto y decimos, no, eso era bueno. Ya entiendo por qué lo hacía. Entonces, vamos dando como vueltas. Lo que pasaba, tener cuidado con la envidia. A Jesús le tenían envidia. ¿Pero por qué le tenían envidia si le estaba haciendo lo bueno? Porque miraban a Jesús desde lejos. Entonces yo digo, no, es que esa persona está haciendo algo mejor que yo. Y yo llego a tenerle envidia. Ese es un grado de maldad que el ser humano debe entender para dominarlo y decir, venga, no, yo estoy teniendo envidia de esa persona porque él está haciendo lo bueno. Entonces yo domino ese sentimiento. Digo, no, yo estoy teniendo envidia. Yo soy un envidioso porque esa persona está haciendo lo bueno y yo le tengo envidia. Y Jesús hace que tú te des cuenta de esa maldad que hay en ti, que eres envidioso. Eso le pasaba aquí a los fariseos, a los escribas, porque ellos no podían hacer milagros. Ellos decían, venga, hemos servido tanto a Dios y no podemos hacer ni un milagro. Y Jesús hizo todos los milagros. Estamos llenos de envidia. Y por cuando estamos llenos de envidia, algo que es bueno lo señalamos y decimos que es malo. Y Jesús dice, vigílate tú mismo, porque eres envidioso. Y eso le pasaba aquí a los fariseos y a los escribas, que no se estaban dando cuenta de que estaban haciendo mal dentro de sí mismo contra Jesús. ¿Por qué? Porque lo miraban a distancia. Pero si un fariseo o un escriba lo hubiera hecho, ellos dirían, no, este es bueno porque este es de nosotros. Este es de nosotros. Como es un fariseo o un escriba que está haciendo los milagros, él es de nosotros, él es bueno. ¿Ven? Entonces Jesús te enseña ese grado de maldad, que tú aprendas a reconocer la maldad. Pero para poder entender la maldad tienes que tener un grado de maldad. Hay un dicho que dice, debemos ser ¿qué? Más buenos que los malos. Debemos ser más buenos que los malos y eso te lo enseña Jesús. Por eso Jesús, un ejemplo, Jesús incluso te enseña, no te voy a mentir, te enseña a matar. ¿Por qué? Porque matar es necesario, es un grado de maldad que es necesario. En llegado caso, un ejemplo, digamos que aparece Pablo Escobar. Las personas no podían atrapar a Pablo Escobar porque Pablo Escobar era una persona mala. Y Jesús desde el cielo dice, yo soy el Dios de dioses. Y Dios levanta a un nazareno para que sea más malo que Pablo Escobar, porque solamente una persona que sea más mala que Pablo Escobar puede matar a Pablo Escobar. Así funciona esto. Así funciona esto. Y por eso, tú para cazar a Pablo Escobar tienes que ser más astuto que él. Y Jesús te enseña la astucia para llegar a matar a quién? A Pablo Escobar. Es un ejemplo. Lo mismo pasa con el rey David. El rey David fue escogido por Dios y él sabía matar. Él sabía matar, sabía hacer la guerra. Jesús te enseña a hacer la guerra, te enseña a matar, pero no te enseña que mates, sino que te enseña a matar, que es diferente. No te está diciendo mate. Por eso es un grado de maldad que está bajo control. Jesús te enseña a qué? A matar, pero no te dice mate. Él no te dice mate, por eso te dice guarda los mandamientos. Por eso es importante que el ser humano aprenda qué es la muerte, pero no que aprenda a matar. ¿Ven la diferencia? Pero Jesús te lo enseña. Él te enseña que es necesario qué? Saber matar. En llegado caso que tengas que defenderte, tú sepas hacer la guerra, sepas pelear, porque el ser humano tiene que ser íntegro, tener todo dentro de él, pero no tiene que matar. Pero te queda como dentro. Tú dices, no, en cualquier momento yo la activo, peleo la batalla de mi Dios, porque Dios me llamó, está matando el pueblo de Dios, yo me activo, yo puedo matar, decapito cabezas. Y Jesús te lo enseña, por eso es un grado de maldad que el ser humano tiene que tener bajo control, porque el mandamiento te dice, no puedes matar. Es decir, tú dices, yo en mi mente yo puedo matar, pero yo no lo voy a hacer porque no, no hay necesidad. Pero Jesús te lo enseña. Y ese es el grado de maldad que el ser humano tiene que aprender. Ahora bien, recordemos que Jehová nuestro Dios le dio sabiduría a Salomón. Y le dijo, Salomón, construye un templo. Y cuando nos damos cuenta, el templo de Salomón es literalmente una persona acostada. Es una persona acostada.
¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona dentro de sí mismo. El ser humano tiene un nivel de conciencia de uno. Entra por sus pies y empieza ¿qué? A evolucionar, a dar vueltas dentro de su cuerpo, a dar vueltas. Y empieza ¿qué? A aprender. Hasta que llega a la cabeza, la iluminación. Y Jesús es el que lleva a las personas a la iluminación y les enseña todo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro de maestros. Pues recordemos que aunque tú aprendas, no tienes que hacerle daño a los demás. No tienes que hacerle daño a los demás, sino que él dice, aprende para que esa enseñanza esté dentro de ti. Para cuando tú la necesites, la actives y actúes. Que usted enseña todo eso, en la realidad. Entonces recordemos que la Torre de Babel debería llamarse que la Torre de Dios. Y el Templo de Salomón es una enseñanza para entender el cuerpo humano. El cuerpo humano. Entonces, no debemos entender esto, que nosotros iniciamos con una de las hijas de Jesús, que es la inteligencia. Arrancamos con la inteligencia. Con la inteligencia. Y la intención es que el ser humano con la inteligencia, con un nivel de conciencia de 1, llegue a un nivel de conciencia de 10.000 para poder entender a Dios. Entonces, él empieza a explorar el mundo, a aprender, a adquirir disciplinas, pero no a matar ni a hacerle daño a los demás, sino que empieza a aprender. Es importante que el hombre aprenda, pero no le haga daño a los demás hasta que llegue y alcance ¿qué? La sabiduría, que literalmente la sabiduría es un premio y es la iluminación que el hombre entiende. Llegó a un nivel de conciencia de 10.000, de 10.000, pero lo hizo a través de qué? De la inteligencia, de la inteligencia. Y por eso la sabiduría siempre, siempre se viste como una mujer morena, de cabello blanco, y se viste de color verde, que es el mismo Jesús. Porque Jesús es la sabiduría y él es un ser antropomorfo, es un ser andrógeno. Él tiene parte masculina y parte femenina. En la realidad llegas a la mente y tomas control de tu cuerpo, de todo tu cuerpo, y te vuelves diferente, diferente, porque Jesús era ¿qué? Un nazareno, era un nazareno. Lo mismo ocurre con la enseñanza de ¿qué? Del templo de Salomón. Cuando tú llegas al lugar santísimo, que es la mente, la mente de Dios, y activas que la glándula pineal, el tercer ojo, el tercer ojo, es realidad, y entiendes el mundo de una manera diferente, es la realidad. Entonces, la Torre de Babel, tenemos que es la cabeza. La Torre de Babel no debería llamarse la Torre de Babel, sino la Torre de Dios. Si Nimrod no se hubiera rebelado contra Dios, se llamaría como la Torre de Dios. Debería llamarse ¿qué? La Torre de Dios. Y es el cuerpo humano. Y tú exploras tu cuerpo sin hacerle daño a los demás porque todo es mental. Entonces tienes una conciencia de uno. Entras y empiezas a ¿qué? A explorar tu cuerpo, a dar vueltas. Y te das cuenta que muchas cosas que son malas, al final son buenas. Y llegas a la mente, alcanzas la iluminación. Y eso es lo que Dios quería que vieran esa enseñanza. Pero como Nimrod fue malo, no podemos ver esa enseñanza, sino que vemos la rebeldía de Nimrod. Luego tenemos el templo de Salomón. Una conciencia de uno. Entras por el pie. Por eso el templo de Salomón se entraba era por acá. Entrabas por acá, cruzabas Jaquín y Boaz, las dos columnas, y llegabas eh, la sala, mejor dicho, era como la sala. Y luego entrabas al lugar santísimo, que es la mente. Pero recordemos que nosotros avanzamos espiritualmente en espiral, damos vueltas, 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 vueltas. Y luego te das cuenta que muchas cosas que son malas se vuelven buenas, porque tienen una enseñanza. Todas las cosas tienen una enseñanza, incluso lo malo. Y Jesús te lo enseña, pero te dice, hazlo todo dentro de ti para que no le hagas daño a los demás. Y ahí aprendes todo. Ahí aprendes todo. Y por eso son equivalentes. Pero Dios utilizó la Torre de Babel para enseñarle a los negros y el Templo de Salomón para enseñarle a los blancos. A los blancos.